Qué placer saludarles, hermanos queridos. Nos da gozo verles aquí en la casa del Señor. Estar juntos aquí en este tiempo hermoso de adoración y de alabanza al Señor. Saludamos también a los que nos están escuchando de diferentes lugares de este distrito, como también de otros lugares del país y de otros países. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Nuestro regocijo es estar en la casa del Señor, pero también recibir a nuestros ilustres visitantes que siempre llegan a este lugar. ¿Cuántos de ustedes nos están visitando? Favor de levantar su mano a las personas que nos visitan. Por aquí, ¿cuántos están? Muy bien. Bienvenido a ese caballero, esa pareja. Por acá, ¿hay alguien más? Puede levantar su mano. Por este lado, ¿cuántos nos visitan? Favor de levantar su mano. Bienvenidos, bienvenidos. Muy bien, damos gracias a Dios por esas personas que nos visitan. Y vamos a recibirles con ese aplauso de victoria. Bienvenidos entonces, quédense con nosotros hasta el último minuto de esta reunión. No sé en qué libro puede usted encontrar la mejor enseñanza, el mejor consejo, la mejor instrucción para la vida. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de los Salmos, capítulo 1. Alguien dijo que el libro de los Salmos era solamente para los viejos, pero eso no es así. También los jóvenes necesitamos saber del libro de los Salmos. Toda la iglesia. Salmo capítulo 1. Algunos lo saben de memoria y les felicito. Salmo capítulo 1. Y se encuentra rapidito eso, no necesita mucho tiempo para encontrarlo. ¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bienaventurado, digan bienaventurado, el varón que no anduvo en consejo de malos. Sigan diciendo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Los seres humanos somos buscadores asiduos de la felicidad. Cuando termina un año, nos decimos, o cuando llega la Navidad, feliz Navidad nos decimos. Siempre deseamos que las personas sean felices. Y es buena intención, ese es un buen deseo. Cuando llega el año nuevo, decimos feliz año nuevo. Cuando el hombre y la mujer se casan, les decimos felicidades, que sean felices en su matrimonio. Cuando alguien cumple sus años, felicitamos que sea feliz y así sucesivamente. Pero como dice el refrán del dicho al hecho, complétenlo, del dicho al hecho hay mucho trecho.
aun cuando nuestras intenciones sean muy buenas, nobles, amistosas, pero realmente las personas no llegan a ser felices. El libro de los Salmos es un libro de vida práctica, de vida real. No es meramente un libro poético, aunque en forma poética está expresado todo. Entonces vamos a hablar acerca de este Salmo capítulo 1, los primeros 3 versículos. Bajo el tema ¿es posible disfrutar de la felicidad? ¿Qué dice Dios acerca de la felicidad? Y Dios quiere que seamos felices. Diga usted, Dios quiere que seamos felices. Dígalo otra vez, Dios quiere que yo sea feliz, pero tengo que cumplir con ciertas normas o ciertos requisitos. Y comienza diciendo este salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea que por andar en consejo de malos podemos perder la felicidad. Hay 3 clases de personas en el mundo y también en la iglesia, igual en la familia. Los que dan buenos consejos es la primera clase de gente, los que dan buenos consejos. La segunda clase de gente son los que dan malos consejos. Y la tercera clase de gente es aquellos que nunca dan consejo, ni malo ni bueno. Y los que nunca dan consejo solo se limitan o bien a callar, o bien a murmurar, o bien a criticar, o bien a cercenar a la gente, a hablar mal de otros, pero nunca se atreven a aconsejar. Entonces, la gente no puede encontrar el verdadero sentido de la vida social, de la vida familiar. Y de esto no están exentos los padres. Hay padres que dan buenos consejos a sus hijos, papá y mamá. Hay padres que dan malos consejos y hay padres que nunca dan consejo de nada a su familia. Este es un salmo de instrucciones respecto al bien y al mal, poniendo ante nosotros, para nosotros elegir la vida y la muerte, la vida o la muerte, la bendición o la maldición, el camino del bien, la felicidad, el camino del bien o el camino del mal, la felicidad o la infelicidad. Cuando dice que nosotros, si queremos ser felices, debemos evitar la senda que conduce a la miseria y a la ruina. El reformador Martín Lutero decía que la búsqueda de la felicidad personal es común a todos los seres humanos. Sin embargo, todos se han desviado de ella, sobre todo los que han tomado el camino equivocado. Claro que desean ser felices, pero por métodos y por medios equivocados. Este salmo nos propone las maneras de conseguir la verdadera felicidad. Ahora, esta es palabra de Dios, no es meramente palabra de hombres. Y si Dios nos habla es porque Él sabe exactamente en qué consiste la felicidad y cómo debemos o podemos conseguir la felicidad. ¿Cuándo podemos ser realmente felices? Entonces, primero, para ser felices hay que evitar 3 cosas. Digan conmigo, para ser felices, tengo que evitar 3 cosas. Primero,
no seguir el consejo de los malos. Díganlo, no seguir el consejo de los malos. Y en el original hebreo, esta palabra malo va más allá, dice, no seguir el consejo de los malvados. O sea que los que dan malos consejos son malvados, malísimos. ¿Por qué no seguir el consejo de los malos? El consejo de los malos debe estar lejos de los justos. Eso dice Job, capítulo 21, 15 y 16. Cuando Job declaraba esto, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Dice la gente. Ese dice el malo, el perverso. ¿Y de qué nos aprovecha que oremos a Él? Eso dicen los malos. He aquí que su bien no está en manos de ellos. Y Job llegó a esta conclusión: el consejo de los impíos esté lejos de mí. ¿Está escuchando? El consejo de los impíos esté lejos de mí. Segundo, Jehová hace nulo el consejo de las naciones, pero también en este caso de los malos. Y eso puede ser un presidente que está dando un mal consejo, puede ser un ministro de Estado, puede ser un congresista, puede ser un juez, un alcalde, un magistrado. El hecho de que tenga título profesional no significa que sea una persona ya proba en cuanto a dar buenos consejos. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, de un congresista aconsejar de que las chicas deben tener relaciones sexuales desde la más temprana edad. ¿Escucharon eso? ¿Es un mal o buen consejo eso? El hombre se cree conocedor de las cosas por sus títulos académicos, pero está dando un consejo tan equivocado, tan malo y perverso. Jehová hace nulo el consejo de los malos. Los consejos de los impíos, escuchen, es engaño y una trampa. Es engaño y una trampa o acechanza. Proverbios 12:5 dice: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos es engaño. ¿Y cuánta gente cae en esa trampa de los malos consejos, aún siendo cristianos evangélicos? Y aquí se pronuncia un ay de los que se apartan de Dios para tomar consejo y no de Dios. Consejo de los malos, inclusive siendo cristiano, siendo evangélico, hijo de Dios, se aparta del consejo de Dios para seguir el consejo de los malos. Eso dice Isaías capítulo 30, versículo 1. Muchos son los que dan malos consejos en la ciudad. Ezequiel capítulo 11, versículos 1 y 2. ¿Están escuchando? Muchos son los que dan malos consejos en la ciudad. Y algunos de esos que dan malos consejos están en nuestra casa. El hermano mayor está dando un mal consejo al hermano menor. El tío está dando un mal consejo a los sobrinos. O los abuelos dando malos consejos a los nietos. Los malos consejeros abundan, lamentablemente. Hay muchos malos consejeros en la ciudad y por eso es que hay tantos estos problemas que nosotros vemos. Entonces, ¿qué hacer? Dice la palabra: solo el consejo de Jehová permanece para siempre. Amén. Digan conmigo: solo el consejo de Dios permanece para siempre. ¿Y dónde está el consejo de Dios? El consejo de Dios está aquí en este libro. ¿Cómo se llama este libro?
la Biblia, las Sagradas Escrituras. ¿Y cuántos de ustedes leen los consejos de Dios? Se aferran a los consejos de Dios, escuchan y atienden a los consejos de Dios y viven de acuerdo a los consejos de Dios. Cuidado, muchos son los que dan mal consejo en la ciudad, en Vitarte, en Santa Clara, en Huaycán, en todo lugar. Malos consejeros, hasta los policías dan malos consejos. Estamos rodeados de muchos malos consejeros. Son pocos los buenos consejeros. El vocablo hebreo para malos, como les dije, es que son ellos malhechores, los que dan malos consejos. Indica a una persona que no se somete a ninguna norma de conducta, sino que se aleja por llevar o por dejarse llevar por el mal deseo, por sus malos apetitos y por sus malas intenciones. ¿A dónde conducen los malos consejos? Los malos consejos conducen a la destrucción, a la perdición. Así que, en primer lugar, para ser felices, ¿qué debemos hacer? Digan, no seguir el consejo de los malos. Levante su mano derecha para que no le rinda el sueño y diga, para yo ser feliz, no tengo que seguir el consejo de los malos. Amén. En segundo lugar, ¿qué más debemos hacer? Dice, no andar en el camino de los pecadores. No andar, diga. Segundo, para ser feliz, no debo andar en el camino de los pecadores. La palabra camino significa comportamiento, significa conducta. ¿Cómo se comporta esa persona? ¿Cuál es su conducta? ¿Cómo es su conducta? Y entonces aquí el Salmo nos dice, no debemos andar en la conducta de los pecadores o haciendo lo que los pecadores hacen. ¿Por qué? Porque el camino de los pecadores es locura, digan es locura, insensatez, sin razón, sin buen conocimiento. Confían más en sus riquezas, en su conocimiento humano, en sus habilidades, en sus sueños, en sus ideas, y se olvidan de Dios. Saben, una de las tragedias del ser humano es olvidarse de Dios. Una de las razones de los graves problemas que hay en la familia, en la sociedad, en la nación y en el mundo, es por olvidarse de Dios y vivir a su manera. Así que el camino de los pecadores es locura. Eso dice Salmo 49:13. Este es su camino, es locura. El camino de los pecadores es duro debido a su infidelidad y porque no quieren cambiar, son tercos, son personas que no quieren cambiar, obstinados, rebeldes. De eso hay muchísimo en Vitarte, gente que no quiere cambiar, ni se preocupa por cambiar de conducta. Eso dice Proverbios 13:15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. El camino de los pecadores conduce a la muerte. Digan conmigo, el camino, díganlo fuerte, el camino de los pecadores conduce a la muerte. Eso dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho,
al pecador le parece correcto, le parece bueno, pero su fin es camino de muerte, conduce a la muerte. Delante de todo hombre, delante de nosotros, hay camino de vida y camino de muerte. Ni bien salimos de este lugar, ahí están los caminos de vida o caminos de muerte. Cuando usted sube al autobús o sube al micro, hay mucha gente que está en camino de muerte, porque viven en esos caminos de pecadores. Y cada uno de nosotros tiene que escoger por qué camino andar. Si es en el camino de los malos o en el camino de los buenos. Dice Jeremías 21:8, y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Escojan ustedes por qué camino quieren andar, si es por camino de pecadores o por camino de justos. Y los justos son aquellos lavados por la sangre de Jesucristo. Los justos son aquellos que han nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. Los justos son aquellos cuyos pecados han sido perdonados y declarados justos como si nunca hubiesen pecado. Diga gloria a Dios. Y entonces usted tiene que escoger por qué camino debe andar. El camino de pecadores o el camino de los justos. El camino de los pecadores es como resbaladeros que conducen al abismo. Jeremías 23:12 dice, y por tanto, su camino como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Aparentemente, los pecadores pretenden tener más sabiduría que nosotros, pretenden tener más astucia que nosotros y hacer cosas más inteligentes y razonables que nosotros. Usted habrá escuchado a alguien pecador que no quiere arrepentirse y decirle, tú estás engañado, o a ti te han engañado. Habrá escuchado decirle, tú estás perdiendo tu tiempo allí. ¿Cuántos han escuchado consejos algo así? Consejos de malos, de pecadores, de perversos. Entonces, el camino de los pecadores conduce al abismo. Por eso hay tanta gente que cae en el abismo de la maldad, de la inmoralidad, de la perdición, por seguir el camino o por andar en el camino de los pecadores. El camino de los pecadores, dice el Señor Jesús, es espacioso, que lleva a la perdición. ¿Están escuchando? ¿A dónde lleva el camino de los pecadores? A la perdición, digan a la perdición. Y el Señor agrega y dice, y muchos son los que van por ese camino. Y espero que usted no esté caminando por ese camino de los pecadores, borrachos, mentirosos, de los que roban, de los que matan, de los que asesinan y de los que maldicen y hacen toda clase de males. Y ojalá que usted no esté entre esos muchos caminando por ese camino. Mateo 7:13, el Señor dijo estas palabras, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ese camino o por esa puerta espaciosa. Camino de los pecadores, deleites supuestos, y disfrute de las cosas, y tengo que gozarme y tengo que disfrutar la vida y cosas por el estilo, pero están llevando a la perdición.
Entonces la segunda cosa que nos enseña este salmo para ser felices, ¿cuál es? ¿Entendieron? No andar, digan, no andar en camino de los pecadores. Señor, levante su mano derecha y diga: Señor, gracias, porque tú me sacaste de esa trampa y de ese engaño para no seguir el camino de los pecadores. Y no quiero volver jamás a ese camino de perdición, de muerte y de engaño. Amén. ¿Están entendiendo? Tercero, primero dice, no debemos seguir el consejo de los malos. Segundo dice, no debemos andar en camino de pecadores. Tercero, no sentarse en sillas de escarnecedores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es un escarnecedor? Voy a preguntar a este grupo, ¿qué es un escarnecedor? Un burlón. ¿Quién dijo eso para ese? Qué bueno. Un burlón, un burlador. Un escarnecedor es un burlador. Y aquí la palabra dice, para ser felices, no sentarse en silla de burladores, de escarnecedores. Burladores. Miren, hay mucha gente burladora en el mundo. Burladores en la familia. Hay padres de familia que se quejan y dicen, mi hijo es un burlador. Hay mujeres que dicen, mi esposo o mi marido es un burlador. O hay varones o hombres que dicen, mi mujer o mi esposa es una burladora. Mi jefe es un burlador. Mi compañero de trabajo es un burlador. Nosotros estamos rodeados de burladores. Para ser felices, dice, no hay que sentarnos en silla de burladores. Porque los escarnecedores se burlan de todo. Había un joven que se burlaba de los cojos con mucho respeto. Y cuando se reunían como amigos, inclusive escuchen, cuando se reunían jóvenes de la iglesia, no estoy hablando de la Hermosa, él salía e imitaba a las personas discapacitadas. Así camina, así habla, así mira, y la gente se reía a carcajadas. Cuando la palabra del Señor dice que no debemos burlarnos de personas con esos problemas, sino llenarnos de compasión y misericordia y ayudarles. Pero lamentablemente hay mucha gente burladora en el mundo. Job 17, 1 y 2 dice, mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Escuchen, cuando no entendemos el libro de Job, hasta podemos tomar los dichos de los burladores, los consejeros aparentes de Job eran burladores. Bildad, Zoar, todos estos que están registrados en el libro de Job eran burladores. Y se burlaban del sufrimiento profundo de este hombre. Y a veces tomamos los dichos de esos burladores cuando no conocemos bien el libro de Job y lo predicamos, pero lamentablemente eso ha quedado registrado en la Biblia para no caer en
la trampa de ellos. Cuando uno va a visitar a una persona que sufre, ¿cuál sería la reacción si uno se burlara de esa persona, se riera delante de ellos? Y por eso es que Job dice: yo estoy rodeado de escarnecedores. Estos que parecen ser buenos amigos, lo único que hacen es burlarse de mi dolor, burlarse de mi sufrimiento, maltratarme. En cuya amargura se detienen mis ojos, solo estoy viendo burladores a mi alrededor. Dios escarnecerá, escuchen esto, Dios escarnecerá a los escarnecedores, pero a los humildes dará gracia. Dios se burlará de los burladores cuando llegue el momento oportuno. Proverbios 3, 33 y 34 dice: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Dios se va a burlar de los burladores y va a llegar ese momento cuando ellos tengan que hacer frente a esta situación dolorosa de haberse burlado de Dios, de su palabra, del evangelio, de la gente, del dolor, del sufrimiento de la gente. El escarnecedor busca sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Al escarnecedor le huye la sabiduría, no va a encontrar sabiduría. En cambio, a la persona humilde, la persona entendida, la sabiduría es fácil. Aquí está la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Y cuando nosotros leemos y estudiamos y escuchamos, esta mañana mismo estamos recibiendo la sabiduría de Dios. El escarnecedor no ama al que le reprende. Usted le quisiera ayudarle, quisiera corregir, más bien va a terminar burlándose de usted y haciéndole quedar mal. Ni se junta con los sabios. Ese burlador no tiene amistad con los sabios. Proverbios 15, 12. El escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia su presunción. Proverbios 21, 24. Los escarnecedores, escuchen amigos, y esto es lo que está pasando ahora. Los escarnecedores ponen la ciudad en llamas, violencia, asesinato, destrucción. ¿Quiénes son los que están promoviendo todo esto, ocasionando todo este dolor en nuestras ciudades? Son los burladores, añadido naturalmente a los que andan en malos caminos. No tienen ninguna compasión de la gente, no tienen ninguna simpatía con el sufrimiento y el dolor de la gente. No importa si destruye a un niño, no importa si destruye a una mujer embarazada, no importa. Son burladores. Tanto el violento como el escarnecedor serán destruidos y consumidos. Isaías 29, 20. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer la iniquidad. Así que va a llegar el tiempo cuando Dios va a llamar a juicio a los que dan malos consejos, a los que andan en caminos de pecadores y a todos los burladores. Y a veces
los burladores también están en la iglesia. Yo tengo que decir con lamentación y dolor en mi corazón, cuando era adolescente me juntaba con burladores y íbamos a la iglesia para burlarnos del predicador, para burlarnos de los que cantaban, de los que oraban. Hasta les imitábamos cómo abrían la boca y cómo gritaban y cosas por el estilo, y nos reíamos a carcajadas. Yo era un burlador, pero Cristo tuvo misericordia de mí. Pablo era un burlador y se reía a carcajadas cuando lo apedreaban a Esteban, pero Dios tuvo misericordia de él. A veces los burladores están en la iglesia, solamente van a burlarse de la gente, y no de lo que roban, no de lo que matan, ni de lo que maldicen, sino de las cosas buenas que hacen. Porque la naturaleza de los burladores es burlarse de las cosas buenas que las personas hacen. ¿Me están escuchando? Entonces, para ser felices, ¿qué hay que hacer? 3 cosas. Primero, díganme, no seguir, ¿qué cosa? El consejo de malos. Segundo, no andar en caminos de los pecadores. Tercero, no sentarse en la mesa con los burladores, en la silla de los burladores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pero no solamente evitar eso, ahora viene la parte que nos corresponde hacer, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Amén. Conocer y alimentarse de la fuente de la delicia, de la fuente de la felicidad, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué significa la palabra delicia? Delicia es placer muy intenso del espíritu. Es algo agradable al corazón. Lo que en verdad, escuchen, lo que en verdad produce felicidad. También es placer agradable, placentero, que da completa satisfacción, verdadera satisfacción. ¿Qué es lo que nos debe dar completa satisfacción? Amigos y hermanos, la fiesta de la Candelaria que se celebra en Puno está envuelto de adulterio, de borracheras, de toda clase de corrupción. Eso no da placer, no trae la verdadera delicia. Cuando la gente se reúne por allí aparentemente para buscar placer, para buscar deleite, en esas andanzas y en esas reuniones se engaña a sí misma. El verdadero deleite es estar completamente satisfecho de la vida, satisfecho de la salud, satisfecho de las cosas que Dios nos ha dado y nosotros podemos disfrutar de ellas. En la ley de Jehová está su delicia. ¿Saben? El alma se deleita en el pecado. El alma del hombre se deleita en el pecado. En cambio, el espíritu se deleita en Dios y en su palabra. ¿Cuál es la parte que nos induce a pecar, que nos empuja a pecar? Es el alma. Por eso la palabra del Señor dice: el alma que pecare, esa morirá. No dice el espíritu que pecare. Al contrario, dice de la persona pecadora, su espíritu está muerto. Muerto el espíritu a causa del pecado. Por eso no tiene vida, no tiene deleite, no tiene placer en Dios y en su palabra.
Pero con el Señor, al salvarnos, nos dio vida nueva, nos resucitó para una vida nueva. Aquí nos deleitamos, por ejemplo, alabando al Señor. ¿Cuántos de ustedes se deleitan alabando al Señor? Disfrutan de la alabanza y la adoración al Señor. Nos deleitamos aquí orando y adorando al Señor. Nos deleitamos recibiendo su palabra. ¿Cuántos se están deleitando de la palabra del Señor hoy? Esa es la verdadera delicia. Y mire, cuando usted vuelva a su casa va a ir con una noticia agradable. Es como ese hombre que por primera vez entregó su corazón a Cristo. Un hombre aquí en la iglesia La Hermosa entregó su vida a Cristo. Borracho, mujeriego, perdido. Pero cuando entregó su vida a Jesús, lo hizo llorando por sus pecados. Le pidió perdón a Dios. Y después volvió a su casa. Y al entrar a su casa le dijo a su esposa: ahora todo se acabó. Y la mujer le dijo: ¿qué? ¿Qué se acabó? Ya no te voy a pegar. Ya no te voy a hacer sufrir. Ya no voy a llegar borracho. Ya no voy a malgastar el dinero. Eso me has dicho tantas veces y nunca has cumplido. Es que ahora he entregado mi vida a Jesucristo. Ahora Cristo vive en mí. Soy hijo de Dios. Amén. Ese es el verdadero deleite. Ese es el verdadero gozo. Esa es la verdadera felicidad. Tener a Jesucristo en el corazón. En segundo lugar, dice el versículo 3, meditación introspectiva, es decir, meditación mirándonos interiormente, adentro. Cuando uno está leyendo la palabra y estudiando, pone atención, le encuentra un sabor especial, le encuentra un gusto placentero. Qué hermosa es la palabra y qué dulce es la palabra. Y por eso es que el escritor de los Salmos dijo: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Me has hecho más sabio que mis enseñadores, porque he guardado tus testimonios. Amén. Meditar, digan conmigo, meditar es leer y dialogar consigo mismo sobre las cosas que la Biblia contiene. Fijarlas en su mente, memorizarlas, grabar en su mente y en su corazón y experimentar en la vida el saber y el poder de Dios o de la palabra de Dios en nuestra vida. Meditar es examinarse, digan examinarse, y reflexionar en cuanto a su vida interior a la luz de la palabra de Dios. Cuando tú estás leyendo la palabra y te dice: no debes guardar el enojo hasta la noche. Si tú eres una persona sincera y meditas en la palabra, te examinas y dices: ¿cuántas veces, Señor, me habré acostado enojado? ¿Cuántas veces pasé semanas, Señor, enojado? Ahora tu palabra me dice que no debo terminar ni siquiera el día enojado. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? Examinarse, reflexionar interiormente a la luz de la palabra. Meditar es aplicar la palabra a su diario vivir. Todo lo que lee, todo lo que estudia y todo lo que escucha, aplicarlo a su diario vivir. El famoso predicador Charles Spurgeon dice: la meditación es como cuando el buey se lleva el pasto a la boca. La meditación se asemeja
a como ese pasto rumia el buey y lo digiere. No solamente lleva el pasto a la boca, sino después lo rumia y lo digiere. Y aquel que está leyendo la palabra, la lectura es como el pasto que el buey lleva a la boca. Pero cuando ya reflexiona, cuando ya medita, cuando ya se revisa a la luz de la palabra, es como que el buey está rumiando ese pasto que lleva a su boca para digerirlo. No es solo la lectura lo que nos hace felices, sino que necesitamos que el alma se alimente interiormente de esta palabra y que lo digeramos la palabra. Amén. Entonces, deleitarse en la palabra del Señor lleva a la meditación introspectiva, examinándonos a nosotros mismos. Y tercero, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Eso significa semblanzas de verdadera felicidad, o señales o evidencias de verdadera felicidad. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Habla de estabilidad y vida abundante. Persona estable con vida abundante. Está firmemente plantado en la palabra de Dios. Ese hombre feliz, esa mujer feliz, está bien plantado en la palabra de Dios. Amén. Digan gloria a Dios. Tengo que estar plantado en la palabra de Dios. Algunas veces a los árboles se los llevan los ríos, pero el creyente está firmemente plantado. Van a venir huaicos, van a venir ríos, inundaciones, y nada de eso lo va a mover porque está bien plantado en la palabra de Dios. Tanto la adversidad como la prosperidad no lo pueden mover. Está firme en principios. Este es mi principio. Yo no puedo romper mi principio. Mi principio es no mentir. Mi principio es no engañar. Mi principio es no robar. Mi principio es no envidiarme de la gente, no caer en el orgullo. Este es mi principio y de ahí nadie me mueve. Estoy bien instruido, estoy bien plantado en mis principios. Y segundo, estoy bien plantado en la doctrina, en la sana doctrina, en la base de mi fe, que es la palabra de Dios. Y en tercer lugar, estoy bien plantado en mis acciones, que tengo que orar, que tengo que leer, que tengo que estudiar la palabra, que tengo que asistir a las reuniones, así como esta. De eso nadie me va a cambiar. Da su fruto a su tiempo, produce buenas obras para la gloria de Dios y a su debido tiempo, en el momento necesario. Es decir, cuando es necesario, mansedumbre, por ejemplo, frente a la burla, la fe frente a las pruebas, paciencia ante la oposición, gozo ante los sufrimientos, que da su fruto en su tiempo, en el momento necesario. Y su hoja no cae, su follaje no se marchita, sino que es de hoja permanente. Su vigor espiritual, su hermosura, lo demuestra en forma visible, porque las hojas verdes son señales de vida, señales de vigor, señales de salud. Sin embargo, no son suficientes las hojas, sino los frutos abundantes que da aquel que está plantado en la palabra de Dios. Termina diciendo esa parte, y todo lo que hace, y todo lo que hace, prosperará. La promesa de Dios para todo aquel que obedece los mandamientos de Dios es, escuchen, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Jehová te bendecirá sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Pero tienes que
entender y obedecer la palabra de Dios. También para aquel que medita de día y de noche en el libro de la ley, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No andar en consejo de malos, o no seguir el consejo de malos, no andar en caminos de pecadores, ni sentarse en sillas de burladores, sino meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Asimismo, para todo aquel que se deleita en la ley de Jehová. ¿Y cuál es la ley de Jehová? Es esta palabra. Está definido, está así dicho en la palabra: mandamientos, estatutos, decretos. La ley se refiere a toda la Biblia, no solamente a los 10 mandamientos. Aquí están los decretos, aquí están los estatutos, aquí están las leyes, los mandamientos de Dios. Y todo aquel que se deleite en los mandamientos del Señor, dice, entonces todo lo que emprenda será prosperado. Y ahora necesitamos ponernos de rodillas y decir, entonces, ¿por qué no estoy prosperando? ¿Dónde está el problema? Todo hombre desea y busca felicidad, aún sin saber lo que es la felicidad, ni cómo y dónde hallarla. Siempre deseamos ser felices. Entonces le toca a usted en esta mañana, y me toca a mí, tomar las siguientes decisiones. ¿Qué decisiones, amigos y hermanos? O andar en el camino de los malos, que trae angustia, dolor y sufrimiento eterno, o andar en el camino de los justos, que trae prosperidad y felicidad. Usted tiene que tomar la decisión. Si sigue andando en los caminos de pecadores, no importa si sea su papá, su mamá, su esposo, su esposa, si usted desea seguir en camino de pecadores, seguir en sufrimiento, en el dolor y en la desgracia. En segundo lugar, tiene que decidir seguir el consejo de los malos, que lleva a la perdición, o el consejo de Dios, que lleva a la vida eterna. Usted tiene que decidir. ¿Va a seguir el consejo de los malos o el consejo de Dios? Usted tiene que decidir, amigo y hermano, joven, señorita, padre de familia, tiene que decidir. También debe decidir sentarse o en la silla de los escarnecedores, que terminarán en destrucción eterna, o sentarse en la congregación de los justos, que disfrutan de la verdadera felicidad con Dios. Bienaventurado el que habita en tu casa, bienaventurado aquel que asiste a la casa de Dios, perpetuamente te alabará. ¿Dónde quiere sentarse usted? ¿En la silla de los burladores, en el bar, ahí en la discoteca, ahí donde se practica el pecado, aún la familia misma? ¿Dónde quiere sentarse? Bienaventurados los que están sentados en este lugar, en la congregación de los justos, en la congregación de los santos. Termino con esto. Usted jamás va a encontrar ni siquiera un ápice de felicidad si sigue el consejo de los malos, si anda en camino de los pecadores y sigue sentándose en la silla de los burladores. Va a terminar mal su carrera, su vida, su matrimonio, su salud, va a terminar mal. Alguna vez les he compartido de un hombre que cuando este piso todavía era de piedras finas, con fitillo, y la gente venía con hambre y sed de Dios, y aquí ese hombre de rodillas lloraba a mares. Un día domingo como hoy, lloraba y lloraba. ¿Y sabe por qué la gente llora? Porque sufre su derrota, sufre su desgracia, sufre su infortunio. Pero ahora hay esperanza que Dios puede hacer algo.
Entre los que pasaron a entregar su vida al Señor, ese hombre estaba llorando. Y cuando terminó la reunión, yo me fui a la salida ahí. Entonces se acercó y me dijo: gracias que pude llegar a este lugar, que pude escuchar la palabra de Dios por primera vez. Y gracias porque el Señor Jesús ahora me ha recibido, a un hombre pecador y perdido. Yo esta mañana intenté matar a mi esposa y a mis hijos y matarme por tantos problemas que hay en la familia. Pero ahora voy a volver a mi casa y pedirle perdón a mi esposa y a mis hijos, porque Cristo ha venido a mi corazón. Usted tiene que tomar la decisión. ¿Qué consejo seguir? ¿Me está escuchando? Aún los consejos de su propio corazón están equivocados, consejos de su mente están equivocados. Si usted no tiene a Cristo en su vida, usted tiene que decidir por qué camino caminar. Tiene que decidir en qué lugar sentarse. Sentarse en la silla de los burladores o en la silla de los justos, en la congregación de los santos.